Buenas tardes a todas y a todos. Les dejaré grabada esta clase, esta fue la clase que no pudimos realizar el jueves pasado, y les voy a subir también la del viernes, que fue por mis problemas de conexión, que no pude realizar la clase en vivo, ¿ya? Esta clase es cortita, vamos a hablar acerca de los fenómenos activos y pasivos que suceden durante el trabajo de parto, ¿ya? Como a modo de introducción, estos fenómenos van a ser aquellos que nos van a permitir, en el fondo, que se produzcan todos los cambios a nivel del cuello uterino, ¿cierto? Para el inicio de este proceso de dilatación, ¿ya? Estos fenómenos entonces se van a dividir en dos grandes grupos, ¿cierto? Que lo habíamos mencionado al principio, como es el nombre de la clase. Van a ser los fenómenos activos, y los fenómenos pasivos van a tener un rol importante, ¿cierto? En esta etapa. Dentro de los fenómenos pasivos, entonces, vamos a mencionar como fenómenos pasivos aquellos fenómenos que se producen como consecuencia de las contracciones uterinas, es decir, todos los cambios físicos, ¿cierto?, que se van a producir en relación a las contracciones uterinas, los vamos a llamar fenómenos pasivos, ¿ya? En estricto rigor, bueno, eso que les mencionaba, ¿cierto?, van a tener relación con las contracciones uterinas, ¿ya? Entre estos fenómenos pasivos vamos a encontrar 5, un sexto que se va a desprender del último quinto, ¿ya? Entre ellos van a estar, primero, la formación del segmento inferior, que ahí vamos a explicar de qué se trata cuando nos referimos a la formación del segmento inferior. Vamos a hablar del borramiento y la dilatación, que también estos fenómenos son consecuencias, como habíamos dicho, ¿cierto?, de estas contracciones uterinas. También se va a producir la eliminación del tapón mucoso, ¿cierto?, a través de las contracciones uterinas también. Se va a realizar una formación de bolsa de las aguas, que es una forma de decir, también lo vamos a volver a explicar. Y de los dos últimos fenómenos que yo les comentaba, que se deriva uno a partir del otro, ¿cierto?, que como todo el proceso del parto, encajamiento, el descenso y la expulsión del feto, y además el alumbramiento, ¿ya? Todos estos fenómenos que hemos mencionado, entonces, tenemos que tener claro que nos van a quedar, se van a realizar en el cuerpo a consecuencia de las contracciones uterinas que se producen durante el proceso, ¿ya? En primer lugar, ¿cierto?, para partir, uno de los primeros fenómenos que habíamos mencionado, dijimos que había sido la formación del segmento inferior. Esto se forma durante el proceso del trabajo de parto, ¿cierto? Es el espacio que se ubica cuando nosotros tenemos un útero no grávido. Vamos a tener aquí la vagina, el cuello del útero y el lugar, como esa cintura, por decirlo de alguna forma, que se forma entre que termina el cuello y parte el cuerpo uterino, se va a llamar istmo, ¿ya? Ese espacio llamado istmo, durante el proceso del trabajo de parto y a consecuencia, como decíamos, de las contracciones del útero, las contracciones van a hacer que estas fibras se distiendan, ¿cierto? Estas fibras que estaban formando, como yo les había mencionado, una cintura, ¿cierto?, que unía el cuello y el inicio del cuerpo uterino. Con las contracciones uterinas se van a estirar las fibras uterinas, y esto va a hacer como consecuencia que también se como segmento que les mencionaba yo, como una cintura, que al principio era solamente como una línea aquí, como lo marca aquí, ¿ya? Sin embargo, con la acción de las contracciones y al realizar estas contracciones una constante tensión en la fibra muscular, entonces va a hacer que este segmento, que al principio era solo una línea, se distienda, ¿cierto?, formando este espacio que se va a llamar segmento inferior, ¿ya? Este segmento inferior, como dice aquí las características, ¿cierto?, es muy delgado, ¿ya? Se va a distender formando una suerte de embudo, y a la vez nos va a ayudar, ¿cierto?, en la flexión de la cabeza fetal. Ya no va a tener esa como cintura del útero, ¿cierto?, que va a dividir el cuello del útero,
del cuerpo, sino que más bien se marca como una suerte de canal o de embudo. Ya si nos fijamos acá, donde aparece la presentación, incorporada, ¿cierto?, en el cuerpo del útero, y no hay nada que diferencie una parte de la otra, ¿ya? Ese espacio que se encuentra ahí, entonces, es la distensión de este istmo, que era en un útero no grávido, y que va a ayudar, ¿cierto?, al paso de este feto o a la conexión de este cuerpo con el cuello, que en el trabajo parto es muy necesario, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de las cesáreas, esta es la zona en donde se realiza la incisión, ¿ya? Se realiza la incisión en esa zona justamente porque el espacio es más delgado y es más delimitado, y como es más delgado, es más también fácil de realizar la incisión, ¿ya? Entonces, este segmento inferior se forma, como lo había mencionado antes, durante el proceso del trabajo de parto. Se diferencia muy bien. Sin embargo, en los embarazos de pretérmino, por ejemplo, el útero no se comporta de la misma manera como en un embarazo a término. Así es que, por eso cuando se realiza la cesárea, debemos constatar, ¿cierto?, que este segmento ya se ha formado, y esto pasa a partir de la semana 36 en adelante, ¿ya? Entonces, acá otra foto, ¿cierto?, de lo mismo que les había mencionado. En un útero no grávido, el cuerpo va a estar unido al cuello del útero por esta zona que yo les contaba, que es como una cintura, que es el istmo. Y aquí aparece muy, muy bien descrito, ¿cierto?, el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. Si nosotros vamos a un útero grávido a término, que es este dibujito, dibujito que aparece aquí a la derecha, podemos delimitar el orificio cervical externo y el interno, y encontramos el cuello del útero, ¿ya? Ahora, el istmo, ¿cierto?, que estaba delimitado como tal, aquí nosotros ya empezamos a perder esa sensación, ¿cierto?, de cintura que hay aquí, ya que encontramos como que el cuerpo está unido al cuello, ¿ya? No hay como una división, está como casi en el mismo como segmento, ¿ya? Acá aparece un diagrama, ¿cierto?, de un útero en trabajo de parto, y en este útero en trabajo de parto normal, vamos a observar, ¿cierto?, que ya está con dilatación, ¿cierto? Por lo tanto, todavía encontramos cuello, el cuello no está completamente borrado, pero sí ya está con dilatación. Y lo mismo, empezamos a ver que el segmento se comienza a distender por la distensión de las fibras uterinas, por lo tanto se empieza a ampliar este espacio, ¿ya? Si vemos acá en el dibujo, ¿cierto?, se nota el orificio cervical interno y el espacio del segmento un poco más amplio que en esta primera parte, ¿ya? Y cuando vamos a un trabajo de parto normal, ¿cierto?, ya en el periodo expulsivo, entonces notamos aquí una gran diferencia primero porque la dilatación está completa, pero ya no encontramos ni orificio cervical interno ni externo, sino que más bien como un túnel, ¿cierto?, como mostrábamos en la primera imagen, donde aparecía el fetito, ¿cierto?, ahí con la cabeza flexionada, intentando sortear, ¿cierto?, este perine, porque este ya es el periodo expulsivo. Acá hay otra fotito que muestra como un diagrama donde les mostramos lo mismo, ¿cierto? Aparece aquí el cuello del útero y esta como cintura que yo les mencionaba, ¿cierto?, que va a ser el istmo. Y cuando hablamos de esta formación del segmento, esta cintura se va a distender por las contracciones, ¿cierto?, y la tracción de la fibra muscular. Entonces va a distender y se va a ampliar ese espacio, ¿ya? Y eso mismo, como se distiende, va a hacer también que el músculo se haga más delgado, ¿cierto?, y más débil en esa zona, ¿ya? Y eso entonces va a permitir que la cabeza se encaje de mejor manera, porque obviamente aquí, por ejemplo, no hay espacio para el descenso de la presentación, ¿cierto? Sin embargo, aquí, cuando ya abrimos el camino y el segmento está distendido, entonces claro que hay espacio para la presentación fetal. Entonces, continuamos.
otro de los fenómenos que se van a producir a consecuencia de estas contracciones, que ya lo habíamos conversado en otra oportunidad. La semana pasada yo les explico, la clase pasada les expliqué un poco a qué se refería cuando hablábamos de desborramiento. Y este fenómeno, ¿cierto?, que se va a producir lo vamos a mencionar o a definir como un acortamiento del cuello del útero, ¿ya? Si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, este diagrama, se supone que es cuerpo uterino, y aquí esto que está en rosadito es el cuello, ¿ya? Este es un cuello que no está borrado, ¿ya? Pero a la medida que el trabajo de parto va avanzando, el cuello se va acortando. Por ejemplo, aquí dijimos que en una paciente sin trabajo de parto puede medir el cuello entre 3 y 4 centímetros de longitud. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les hice un ejemplo, ¿cierto?, con la mano de cómo medir el cuello? Bueno, cuando nosotros hacemos el tacto y llevamos los dedos, ¿cierto?, hasta el fondo del saco, esta longitud es lo que nosotros vamos a hablar como medición del cuello. Y en un cuello sin trabajo de parto debería medir entre 3 y 4 centímetros aproximadamente. Por eso cuando el trabajo de parto inicia, nosotros vamos a hacer el tacto, vamos a ir a los fondos de saco, vamos a rodear el cuello y nos vamos a percatar que este cuello ya no mide los 4 centímetros que medía sino que aquí mide la mitad. Entonces ahí vamos a decir que el cuello está borrado 50%, porque está a la mitad de lo que era inicialmente, ¿ya? Luego, acá vamos a ver, por ejemplo, el cuello todavía tiene un poquitito de longitud. A lo mejor si yo hiciera el tacto y llegara al fondo de saco, a lo mejor tendría 1 centímetro de longitud. Entonces, en ese caso, ya va a estar más borrado que 50%, podríamos hablar a lo mejor de borrado 80%, ¿ya? Y aquí ya vamos a comenzar, ¿cierto?, con la dilatación. Aquí muestra cómo se va abriendo el cuellito del útero, y a eso se refiere la dilatación. En este diagrama de acá, si nosotros quisiéramos medir el cuello como lo hicimos en esta primera instancia, ¿cierto?, nosotros hacemos el tacto y ya ni siquiera tenemos fondo de saco porque el cuello ya no existe. No está como aquí midiendo 4 centímetros o 3 de largo, sino que aquí quisiéramos bordearlo, pero ya no podemos, ya no existe cuello. Entonces, en esta situación, nosotros vamos a decir que tenemos un cuello borrado al 100%. Y una dilatación que ya comenzó, ahí dijimos, la semana pasada también les mostré cómo se medía la dilatación. Vamos a llevar un dedito acá y vamos a buscar el otro borde del cuello, ¿cierto? Y de esa manera vamos a medir cuánto es la distancia entre nuestros dos dedos, y de esa forma vamos a calcular los centímetros de dilatación. Y en este último diagrama, acá definitivamente cuello ya no tenemos, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer el tacto y yo me voy a encontrar que ya no voy a poder encontrar el cuello por ninguno de los dos lados, por lo tanto la dilatación va a ser completa, ¿ya? Y se produce alrededor de los 10 centímetros, ¿ya? La dilatación va a ser completa y por lo tanto ni siquiera voy a mencionar que el cuello está borrado porque ni siquiera lo puedo tocar ya. Por lo tanto ya solamente voy a examinar acá, voy a encontrar la presentación, voy a intentar buscar cuello que ya no tengo, entonces voy a decir que la dilatación está completa, ¿ya? Es entonces el proceso de borramiento y dilatación que se va a producir a causa, ¿cierto?, de estas contracciones uterinas. El acortamiento de este cuello, ¿cierto?, como dijimos, va a ser consecuencia de la actividad uterina. Su duración va a ser variable, no tenemos un número fijo que yo diga se va a demorar tanto tiempo o otro tiempo, sino que hay siempre como promedios que yo les comentaba en la clase anterior. Y va a ser distinto, ¿cierto?, el proceso cuando tenemos pacientes que son primigestas, es decir, que es su primer caso, su primer trabajo de parto, o cuando tenemos pacientes que son multíparas, que ya tienen más de 2 partos. Obviamente el proceso va a ser mucho más rápido en las pacientes que son multíparas y un poco más lento en las primigestas, principalmente porque este fenómeno, como lo vemos acá, de borramiento, ¿cierto?, borramiento y dilatación, cuando nosotros somos multíparas, es decir, cuando ya hemos tenido partos, este proceso se puede dar en conjunto. El cuello comienza a borrarse, pero además ya se está dilatando, ¿ya? Entonces podríamos encontrar eventualmente una multípara que tuviese 3 centímetros de dilatación y un cuello borrado 80%, que aún no estuviese borrado completamente,
¿ya? Eso pudiera ser factible cuando tenemos una paciente multípara. Sin embargo, cuando hablamos de una paciente primigesta, estos fenómenos se dan por separado. El cuello primero se borra y después que ya se encuentra borrado, entonces comienza la dilatación, ¿ya? Eso para que lo tengamos en cuenta. El dibujo de acá es más o menos para mostrarles lo mismo, el tema de la longitud de este cuello, ¿cierto? Se va cortando con el proceso del borramiento. Entonces aquí encontramos un cuello que no está borrado, no está borrado nada, o sea, no tiene borramiento, está largo todavía. Y acá vamos a encontrar un cuello que ya está borrado, aun cuando todavía encontramos cuello, ¿cierto? No tiene la longitud que nosotros que tenemos acá, o sea, no podemos medir la longitud. Entonces, desde ese punto de vista, este cuello estaría borrado en %, ¿ya? Ese es el fenómeno de borramiento y dilatación. Ahora, otro fenómeno que podemos encontrar, ¿cierto?, dentro de los fenómenos pasivos, que se va a dar a través de, como habíamos dicho, ¿cierto?, como consecuencia de estas contracciones uterinas, va a ser la eliminación de los limos o tapón mucoso, ¿ya? También lo pueden encontrar en los libros como limos, ¿ya? Este tapón mucoso, como aparece aquí en la fotografía, podría eventualmente ser solamente una mucosidad, ¿cierto? Muy bien viscosa, como con características de clara de huevo, uno siempre le explica a la paciente eso. O eventualmente podría tener algunos halos de sangre, como dice acá, una estría, ¿cierto? Sanguinolenta. Esto se produce a consecuencia, como decíamos al inicio, ¿cierto?, de las contracciones uterinas, dado que al producirse, ¿cierto?, esas primeras contracciones, comienzan a reblandecer el cuellito del útero y este tapón mucoso está tapando ese cuellito del útero, ¿ya? Es un tapón que se encuentra ahí haciendo las veces de protector para el útero, ¿ya? Y a consecuencia de las contracciones, el cuellito comienza a crecerse, se empieza a entreabrir y entonces se puede perder este tapón, ¿ya? A modo de anécdota, por decirlo de alguna forma, comentarles, ¿cierto?, que no existe una emergencia, ¿cierto?, en relación a la eliminación del tapón mucoso. Uno pudiese perder el tapón mucoso el día del parto o una semana antes de que el parto se desencadene, ¿ya? Por lo tanto, nosotros debemos explicarle a las usuarias que esto es algo que le puede suceder, pero no es algo para que ella vaya a consultar a la urgencia, por ejemplo, ¿ya? Podría ser que iniciara el trabajo de parto o puede ser que no. Tenemos otras formas de nosotros cerciorarnos del inicio del trabajo de parto, a no ser, de no ser por, o sea, que no sea la pérdida del tapón mucoso, porque como les digo, la pérdida del tapón mucoso tiene un lapso de tiempo que, como les digo, podría bien darse el trabajo de parto en ese momento, en ese día, o no, en una semana después, ¿ya? Con respecto como al papel que juega, ¿cierto? El rol que juega este tapón mucoso dentro del proceso, va a ser como un tapón, como lo dice su nombre, ¿cierto? Va a ser la especie de protección contra distintas infecciones que puedan ascender, ¿cierto?, a través del canal vaginal. Entonces, este conjunto, ¿cierto?, de secreciones que están formadas por las secreciones cervicales, secreciones de las membranas ovulares, tiene gran cantidad de glicoproteínas e inmunoglobulinas y van a ser la especie como de protección de alguna infección, ¿ya? Y, por ejemplo, pudiese darse en una paciente con trabajo de parto prematuro que producto de las contracciones, este cuellito, como les digo, se reblandeció y se entreabrió y dejó caer el tapón mucoso. En el caso de que este trabajo de parto se detenga o estas contracciones se detengan y el embarazo siga avanzando, mientras tengamos embarazo, entonces este tapón mucoso puede volver a formarse, ¿ya? Así es que por eso les decía que no es como una urgencia. Si yo veo el tapón mucoso, quiere decir que producto de las contracciones este cuellito se reblandeció, se entreabrió y dejó caer ese tapón. Pero puede ser que eventualmente esas contracciones se detengan y no necesariamente vamos a tener que tener el parto el mismo día, ¿ya? Por lo tanto, eso hay que explicárselo muy bien a la usuaria de manera que lo tenga claro y cuando pierda el tapón mucoso no se vaya inmediatamente a la urgencia porque puede ser que esté recién iniciando el proceso, ¿ya? Otro de estos factores
pasivos, ¿cierto? Es la formación de las membranas ovulares, la formación de bolsa de agua, ¿ya? Eso sería como la forma más correcta de decirlo, cuando las membranas ovulares obviamente no se forman en este periodo, ¿cierto? Sabemos que se inicia la formación de las membranas ovulares junto con la formación de la placenta y tiene una serie de características, ¿cierto?, especiales. Por tanto, nosotros nos tiene que quedar claro que no es que se formen las membranas en este periodo, sino que las membranas ya están formadas. Sin embargo, lo que queremos mencionar es la formación de la bolsa de agua, ¿ya? Como vemos acá, la formación de la bolsa de agua se refiere a esta presión que va a ser cuando ya hay un cierto grado de dilatación, ¿cierto? Las membranas van a estar protegiendo esta cabeza, ¿cierto? Van a estar adelante de esta presentación, y por la presión intraamniótica y al ser las membranas distensibles, ¿cierto? El líquido va a caer a las membranas, el líquido amniótico va a pasar a través de la cabeza, ¿cierto? Por atrás, o se va a filtrar y va a caer a las membranas, haciendo que se forme como un globo delante de la presentación. Ese globo son membranas ovulares y que se formó solamente por la caída del líquido, y el aumento de la presión intraamniótica va a hacer que esto como que se infle, ¿ya? Y eso es lo que se llama formación de la bolsa de las aguas, ¿ya? O formación de las membranas ovulares. Lo vamos a cambiar aquí para que no se confunda. Como les decía entonces, el líquido amniótico va a ser impulsado por la fuerza provocada por la contracción uterina y va a empujar a estas membranas fetales, ¿cierto? Y estas membranas van a hacer una cuña y esto va a ser la formación de las aguas, ¿ya? La porción de estas membranas, obviamente se van a encontrar una porción de las membranas por delante de la cabeza, ¿cierto? Porque van a ser las piezas de protección y sostén, que nos va a ayudar a mejorar la posición, ayudar al descenso de la presentación dentro de este medio líquido, ¿cierto? Y también ayuda el hecho de que esté en agua, ¿cierto? Y que estas membranas sean distensibles. También le va a ayudar al feto a mejorar como soportar, ¿cierto? Mejor la intraamniótica que se produce, ¿ya? Estas membranas van a ser como una especie van a ayudar a minorar, ¿cierto?, esta presión que se va a producir en contra del feto. Por tanto, cuando las membranas están íntegras, como en este caso, la presión que se va a generar contra el feto dentro del útero va a ser menor que cuando las membranas están rotas, ¿ya? Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de un ejercicio que realizamos eventualmente durante el proceso del trabajo de parto, que es romper artificialmente las membranas. No se rompe, entonces es un instrumento que nos ayuda a romper las membranas, y esa es la forma como se realiza, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos esta técnica, realizamos esta acción, tiene que ser cuando tenemos las membranas, cuando existe ya esta formación de la bolsa de agua, ¿ya? Es decir, cuando encontramos un globito aquí delante de la presentación. Y eso nos va a ayudar a facilitar, ¿cierto?, esta técnica, ¿ya? Otro de las consecuencias, como habíamos ya dicho, de estas contracciones uterinas, ¿cierto?, que van a estar todos dentro de estos fenómenos pasivos que estamos hablando, se va a encontrar principalmente el proceso del parto, ¿ya? Entonces vamos a hablar del encajamiento, el encajamiento de la presentación, ¿cierto?, el descenso de esta presentación y la salida de este feto se va a ver ligado, ¿cierto?, a la acción de estas contracciones. El encajamiento del feto, ¿cierto?, se va a producir una vez que ya está más avanzado el trabajo de parto, es decir, principalmente en la fase de parto, en el trabajo de parto fase activa, y se va a producir gracias a estas contracciones, ¿ya? El útero se va a contraer y de esta manera va a ir empujando al feto para ayudarlo, ¿cierto?, en este descenso, en este encajamiento, descenso, y después a la expulsión. También vamos a tener que necesitar contracciones para que se produzca esta expulsión, ¿ya? Ligado a este proceso, vamos a encontrar también el alumbramiento,
que también se va a derivar de las contracciones uterinas, puesto que en este momento del parto, ¿cierto? Nosotros necesitamos que se desprenda esta placenta para poder ser expulsada a través del canal junto con las membranas ovulares, ¿ya? Entonces, para este proceso necesitamos de contracciones que nos van a ayudar a desprender esta placenta y también a descender esta placenta a través del canal y a ser expulsada, ¿ya? Todo este fenómeno se va a dar entonces por las contracciones uterinas. Como alumbramiento sabemos que la definición es la expulsión de la placenta y el cordón a través del canal del parto. Vamos a tener distintos tiempos, ¿cierto?, en relación al alumbramiento, dependiendo si es una mujer que ya tiene más hijos, ¿cierto?, o este es su primer parto. En promedio dijimos que, acuérdense que siempre cuando hablamos de tiempo va a ser en promedio. Pueden haber mujeres que se demoren 1 hora y otras nulípares que se van a demorar los mismos 30 minutos que una multípara, ¿cierto? Esto es relativo. Pero en promedio nosotros podemos esperar para el alumbramiento de una nulípara hasta 45 minutos y de una multípara alrededor de 30 minutos, ¿ya? Este es el momento en el que se produce más pérdida sanguínea durante el parto, y es justamente por eso, por el desprendimiento de esta placenta. Y la pérdida sanguínea, para estar dentro de los rangos esperados, debiera ser menos de 500 ml, ¿ya? Vamos a tener después una clase exclusiva de alumbramiento, al igual que la clase siguiente, ¿cierto?, que vamos a hablar exclusivamente del encajamiento, el descenso y la expulsión del feto a través de los mecanismos que se producen durante el parto. Pero en esta clase solamente los vamos a mencionar para que les quede claro que son a consecuencia, ¿cierto?, de estas contracciones uterinas, ¿ya? Luego, ya mencionamos, ¿cierto?, los fenómenos pasivos, ¿cierto?, estos fenómenos pasivos dijimos que se iban a producir a consecuencia de las contracciones uterinas, y estos fenómenos pasivos entonces van a ser la formación del segmento inferior, ¿cierto? Va a ser la expulsión del tapón mucoso, el borramiento y la dilatación del cuello uterino, la formación de la bolsa de las aguas, ¿cierto? Y el encajamiento, descenso y expulsión del feto, seguido del alumbramiento, ¿ya? Todos estos fenómenos, entonces, les vuelvo a repetir para que les quede claro, los vamos a llamar fenómenos activos, pasivos, perdón, porque van a estar derivados de las contracciones. Todo lo que nosotros mencionamos hacia atrás quiere decir que se va a producir a consecuencia de estas contracciones, ¿ya? Ahora, vamos a mencionar los fenómenos activos del proceso del trabajo de parto, y dentro de ellos vamos a tener dos fenómenos que son activos principalmente. Primero, las contracciones uterinas, ¿cierto?, que son las que van a mover todos estos procesos. Y en segundo lugar, los pujos maternos, ¿ya? Esos son los dos fenómenos que vamos a llamar activos, ¿ya? Con respecto a las contracciones uterinas, nosotros ya tuvimos una clase, ¿cierto?, hacia la fisiología de la contracción. Vamos a dar una breve pincelada nomás para que a ustedes les quede claro a lo que nos referimos con las contracciones uterinas. Nosotros sabemos de las contracciones que tienen, que el útero presenta un tono basal, ¿cierto? Cuando hablamos de un tono basal nos referimos a que existe menor presión de las fibras musculares que las contraen, y es el tono que el útero tiene en forma como en reposo, ¿ya? A eso se refiere el tono basal, ¿ya? Cuando tiene cero tono, ¿cierto? Existe un tono gravídico, ¿cierto? Como una base, ¿ya? Vamos a hablar también, cuando hablamos de contracciones uterinas, acerca de la intensidad, y la intensidad se refiere al aumento de la presión que se produce dentro del útero, ¿cierto? La presión intraamniótica que se produce a raíz de la contracción uterina, ¿ya? Eso se define como la intensidad. También vamos a hablar de intervalos, y el intervalo se refiere al tiempo que va a transcurrir entre una contracción y otra, ¿ya? Eso lo vamos a mencionar como un intervalo. Y también la frecuencia, que va a ser la cantidad de contracciones que nosotros vamos a medir en un tiempo determinado, ¿ya? Generalmente nosotros lo medimos en 10 minutos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de todas estas características de las contracciones, tenemos un concepto, ¿cierto?, que está ligado a la acción, ¿cierto?, de estas contracciones, que se llama actividad uterina. Cuando nosotros nos referimos a actividad uterina, estamos hablando de la intensidad multiplicada por la frecuencia en 10 minutos, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de
actividad uterina. Y esta actividad uterina va a estar dada en unidades Montevideo, ¿ya? Que va a ser entonces la intensidad que va a estar dada en milímetros de mercurio por la frecuencia que dijimos que va a ser la cantidad de contracciones en una unidad de tiempo, que va a ser 10 minutos, y esto se va a llamar unidades Montevideo, ¿ya? Eso para que lo tengan ustedes ahí en el tintero. Con respecto a la clasificación, ¿cierto? Vamos a tener dos tipos de contracciones durante el embarazo. Primero, las contracciones tipo A o de Álvarez las podemos encontrar también. Estas contracciones son localizadas, es decir, es en un solo lugar, ¿cierto?, del útero. Son muy baja intensidad, entre 2 a 4 milímetros de mercurio. Son de alta frecuencia, pero son imperceptibles para la madre durante el proceso del embarazo, ¿ya? Y estas contracciones se van a dar en una embarazo inicial, es decir, antes de las 20 semanas, ¿ya? Y como decíamos, son imperceptibles, solamente como para darle actividad, ¿cierto?, a este útero. Luego vamos a tener otro tipo de contracciones que van a ser las tipo B o de Bragg-Hicks, también las podemos encontrar. Estas contracciones van a ser más generalizadas, es decir, van a partir en un espacio del útero van a ser como en la totalidad del útero, ¿ya? Y son de intensidad moderada, entre 10 y 15 milímetros de mercurio, de muy baja frecuencia. Van a ser rítmicas, ¿cierto? Es decir, se van a dar como en un patrón. La podríamos sentir después de las 28 semanas, pero estas contracciones, además de ser perceptibles, son indoloras, ¿ya? La mujer solamente siente como una leve presión en el útero, pero no son incómodas ni molestas, ¿ya? Es como, de repente la guatita como que se pone tensa, pero no debiera molestar, ni doler, ni ser consecutivas en el tiempo, ¿ya? La mujer empieza a percibir estas contracciones ya todos los días de forma regular, ¿cierto? Entonces, a lo mejor debiera consultar. Pero cuando hablamos de estas contracciones de Braxton-Hicks, son de muy baja intensidad, apenas perceptible, pero sí puede sentir esta sensación que yo les digo como de la guatita más tensa, ¿ya? Solamente la percibe, pero sin dolor. Y tenemos además las contracciones efectivas, que son las contracciones que vamos a tener durante el proceso del trabajo de parto, ¿ya? Estas contracciones nos van a permitir el progreso del trabajo de parto, van a ser generalizadas, es decir, van a partir en una zona del útero, pero se van a irradiar a todo el útero y hasta el cuello uterino. Van a tener una triple gradiente, ya que esto ustedes lo vieron en la clase de fisiología de la contracción, que lo vamos a volver a repasar, pero tiene esa característica especial que no la tienen las otras dos contracciones, que se van a dar durante el embarazo, y van a tener una intensidad mayor a 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Las contracciones que son efectivas, es decir, las del trabajo de parto, una frecuencia que va a ser mayor a 3 contracciones en 10 minutos, cuando ya estamos en trabajo de parto franco, ¿cierto? Quiere decir que vamos a tener que tener más de 3 contracciones en 10 minutos. Vamos a tener un intervalo entre 2 a 4 minutos sin contracción para después volver a una contracción uterina. Y el tono basal durante las contracciones va a ir aumentando. Primero, el tono basal en el inicio, por ejemplo, del trabajo de parto va a ser de 8, pero con la medida que va avanzando el trabajo de parto, el tono va a ir aumentando hasta llegar a 12 milímetros de mercurio, ¿ya? No más que eso, ¿ya? Aquí hay un dibujito, ¿cierto?, que nos va a mostrar las contracciones. Esta flecha que va hacia arriba va a hablar de la intensidad. Aquí tenemos la intensidad medida en milímetros de mercurio. Y la intensidad de las contracciones del trabajo de parto dijimos que van a ser sobre los 40 milímetros de mercurio, esta intensidad, ¿cierto? Sobre los 40 milímetros de mercurio va a llegar aquí a un pic, ¿cierto? A un acmé de la contracción, y después va a empezar a decaer esta intensidad, ¿ya? Va a empezar a decaer, ¿ya? Esto que va a mostrar aquí, entonces, según lo que habíamos conversado, ¿cierto? Entonces vamos a llamar a esto intensidad. Esta línea que va a estar aquí, que muestra alrededor de los 10 milímetros de mercurio, va a ser el tono basal del útero, ¿cierto? La contracción nunca va a llegar a 0 porque el útero tiene un tono de base, y ese tono de base dijimos que iba a estar entre los 8 y los 12 milímetros de mercurio. Durante la mayor cantidad del proceso se da en 10.
vamos a tener entonces el acmé, que es el punto máximo de intensidad de la contracción, y desde ese punto entonces después va a comenzar a bajar, ¿ya? Vamos a tener un tiempo, ¿cierto?, de duración de esta contracción, que dijimos que va a estar en minutos, ¿ya? O segundos en este caso, depende del tipo de contracción. Pero aquí ya tenemos un par de minutos de duración. Y el intervalo, ¿cierto?, que es esta parte de esto que se da entre que termina una contracción y comienza otra, eso se llama intervalo, ¿ya? Que va a ir entre 2 y 4 minutos. Aquí tenemos 1, 2, 3 minutos y parto de otra contracción, ¿ya? Eso es el esquema, ¿cierto?, de la dinámica uterina que nosotros vamos a tener dada por estas contracciones efectivas durante el proceso del trabajo de parto, ¿ya? Aquí, otro diagrama, ¿cierto?, nos va a mostrar aquí en minutos, aquí en milímetros de mercurio de todas maneras. Vamos a mostrar aquí el tono basal del útero, ¿cierto?, que dijimos que va a estar entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Y acá vamos a ver en esta zona que va a ser más o menos a los 20 milímetros de mercurio, las contracciones recién van a poder ser palpadas, ¿ya? Es decir, cuando nosotros controlar la dinámica, nosotros vamos a comenzar a sentir la contracción. Cuando la contracción vaya ascendiendo, ¿cierto?, y llegue a los 20 milímetros de mercurio, nosotros vamos a poder palparla, vamos a sentir que el útero se va a poner duro. Y alrededor de los 30 a 40, por ahí, milímetros de mercurio, esta contracción, además de poder ser palpada por nosotros, va a ser percibida con dolor por la paciente. Por lo tanto, las contracciones que tienen 40 milímetros de mercurio ni siquiera van a ser dolorosas. Vamos a sentir esta sensación del abdomen tenso, ¿cierto?, de este útero con tono aumentado, ¿cierto? Yo lo voy a palpar a los 20 milímetros de mercurio, pero ya a los 30 y pasando los 40 va a iniciar el dolor recién, ¿ya? Ese entonces es como las principales características de estas contracciones para que sean efectivas. Habíamos mencionado, ¿cierto?, que ustedes ya habían visto en la clase de fisiología de la contracción acerca de lo que produce durante esta triple gradiente que habíamos mencionado al principio, ¿ya? Sin embargo, como se hace importante durante este periodo, ¿cierto?, que estamos hablando principalmente de las contracciones, vamos a mencionar, ¿cierto?, estas características que ustedes ya indagaron durante esa otra clase, ¿ya? Las características principales, como habíamos mencionado en la diapo anterior, ¿cierto?, de estas contracciones que van a ser como más, van a tener más consecuencias, de alguna manera, en el trabajo de parto, van a tener características especiales de origen y propagación principalmente. Se va a iniciar esta contracción en uno de los dos cuernos del útero, ¿cierto? Recuerden que llamamos cuerno la zona de implantación con la tuba, ¿cierto?, o trompa de falopio. Vamos a tener dos marcapasos en este inicio de las contracciones. Los marcapasos van a ser los lugares donde se van a iniciar esta onda contráctil. Y esta onda se va a propagar 2 centímetros por segundo, es decir, va a avanzar 2 centímetros en el útero cada 2 segundos. Por lo tanto, en un par de segundos, ¿cierto?, vamos a tener todo el útero, como habíamos visto también en la otra clase. Recuerden que las fibras van en todas las direcciones, por lo tanto, vamos a tener todo el útero envuelto, ¿cierto?, en esta contracción, ¿ya? Habíamos mencionado como característica importante la triple gradiente descendiente, que este es el tipo de contracciones que van a ser efectivas para el trabajo de parto, que no se va a dar, esta característica especial no se va a dar en las otras dos tipos de contracciones que vimos, que son las de Álvarez y las de Braxton Hicks. Las contracciones a diferencia de esas, las contracciones de trabajo de parto tienen esta triple gradiente descendiente. Esto significa que se van a iniciar en este fondo del útero y se van a propagar en dirección al cuello uterino. Eso es una de las características. Van a ser más largas en el fondo del útero que en el cuello, ¿ya? Una vez que inició la contracción, va a partir aquí y va a seguir la contracción mientras va bajando, pero aquí ya todavía está en contracción hasta que llegue al cuello. Y después de que llegue al cuello, se va a ir desapareciendo lentamente hasta que vuelva a llegar al cuerpo. Entonces, eso va a hacer que en esta zona
del fondo uterino va a ser más larga que en el cuello, ¿ya? Esa es otra de las características de la triple gradiente. Y que además van a ser, por esto mismo, van a ser más intensas en este fondo que en el cuello, ¿ya? Esas es como las características de esta triple gradiente. Luego vamos a hablar el otro fenómeno activo. Recuerden que dijimos que habían dos fenómenos activos. Uno que son las contracciones, que son las que van a hacer estas en consecuencia van a provocar los fenómenos pasivos. Y el otro fenómeno activo que vamos a encontrar van a ser los pujos maternos, ¿ya? Estos pujos maternos son contracciones involuntarias de los músculos respiratorios de la práxica y abdominal, principalmente los rectos anteriores, los oblicuos y los transversos, que nos van a ayudar a expulsar a este feto en ayuda, ¿cierto?, de las contracciones uterinas, pero que nos van a ayudar con una fuerza mayor, ¿cierto?, a expulsarlo de la cavidad, ¿ya? Se va a producir generalmente cuando la dilatación es completa. Sin embargo, vimos también en la clase pasada que durante la dilatación completa también vamos a tener un periodo de tiempo que se va a llamar expulsivo activo y un expulsivo pasivo. Cuando hablamos de un expulsivo pasivo, es el periodo entre que se completó la dilatación, pero todavía no están estos pujos maternos, ¿ya? Estos pujos, no me recuerdo si se los mencioné, pero son involuntarios, sí. Son contracciones involuntarias de la pared torácica, por tanto nosotros no podemos suprimir los pujos. Si yo le digo a una señora, no puje, no podemos hacerlo porque la usuaria no puede controlarlo, ¿ya? Esto se da en forma espontánea, ¿ya? Entonces tenemos una fase donde la paciente va a estar completa, pero todavía no se van a producir los pujos espontáneos, y estos pujos se producen porque hay distensión en el canal vaginal, puesto que está en descenso esta presentación. Se va a distender la vagina, la vulva y el perine, que se va a provocar, ¿cierto?, por este descenso de la presentación. Que al bajar, ¿cierto?, por esta presentación, recuerden que delante nosotros vamos a tener, por nuestra disposición, ¿cierto?, anatómica, vamos a tener el canal vaginal, ¿cierto?, reposado sobre el recto, ¿ya? Y esto va a hacer que cuando la cabeza fetal empieza a descender a través de este canal vaginal y a distender este vaginal, va a comprimir el recto, y esto va a provocar entonces que nosotros realicemos estos pujos, pero de forma espontánea, ¿ya? Por lo tanto, aun cuando nosotros tengamos una dilatación completa, si no se ha producido este descenso de la presentación a través del canal, entonces no se van a provocar estos pujos espontáneos, ¿ya? El pujo se produce, cuando uno realiza un pujo, se produce una distensión como de presión dentro del útero, sumado a la presión que ya hay, de 35 milímetros de mercurio, ¿ya? Este pujo se va a producir en el pic de la contracción, es decir, cuando llegamos al límite máximo de la contracción, antes de que comience a descender la capacidad, ¿cierto?, de contraerse. Entonces se va a soltar este pujo instantáneo, ¿ya? Va a tener una amplitud de 60 milímetros de mercurio y se va a producir una presión intrauterina de alrededor de 120 milímetros de mercurio, ¿ya? La presión se provoca con la contracción y sumado a lo que nosotros vamos a provocar a causa de este pujo, vamos a sumar una presión intraamniótica de 120 milímetros de mercurio durante el proceso del pujo mismo, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos dos formas, ¿cierto? Que una son los pujos maternos que acabamos de mencionar, que son los espontáneos, es decir, que se van a dar a causa de este descenso y que se van a dar en forma espontánea, es decir, que la madre no los va a poder contener. Estos pujos son mucho más poderosos que si yo incito a la mujer a pujar. Cuando yo la incito a pujar, todo el resto de las acciones anteriores que provocan este pujo no lo vamos a tener. No vamos a tener el descenso que nos va a ayudar con este aplazamiento, por decirlo de alguna forma, de la zona del recto, que va a inducir a este pujo. Si yo obligo a la paciente a pujar, la fuerza, ¿cierto?, y la presión que la mujer va a ejercer en el útero no va a ser ni siquiera similar a lo que se produce con los pujos maternos espontáneos, ¿ya? Sin embargo, nosotros inducimos, ¿cierto?, en la mayoría de los casos a las mujeres a pujar, intentando acelerar el proceso, ¿cierto?, del descenso,
y por supuesto el proceso del expulsivo también, ¿ya? Estos pujos dirigidos son conducidos por alguien que ha tenido el parto y generalmente se le solicita a la paciente inspirar, ¿cierto? Aguantar esta respiración en la boca y pujar el máximo tiempo que sea posible sin cortar esta fuerza. Esto que nosotros indicamos es súper difícil, pues nosotros ejercemos además una contrapresión además sobre nuestro piso pélvico al momento de hacer retener a la madre esta respiración, como habíamos visto, ¿cierto? En las clases anteriores. Esta sensación de pujo va a hacer forzar este piso pélvico. En cambio, en los pujos espontáneos, la mujer no necesariamente bloquea, ¿cierto?, esta salida de aire, y como el pujo es espontáneo, la mujer puede seguir respirando y realizando varios pujos durante la contracción, alrededor de 5 o 6. En cambio, cuando nosotros dirigimos los pujos, le hacemos a la madre que aguante la respiración y puje el máximo todo el tiempo que sea necesario. Es decir, mantener la respiración bloqueada, ¿cierto? Y hacer esta fuerza continua, nos ayuda, ¿cierto?, en el proceso porque lo podemos hacer más rápido, pero no es de la forma que nosotros quisiéramos hacerlo realmente, no es de la forma natural en el fondo, ¿ya? Puesto que, como habíamos mencionado, y como yo lo había hecho también, estos pujos intrauterinos que son dirigidos van a aumentar la presión entre 50 y a todo reventar 100 milímetros de mercurio. En cambio, con los pujos espontáneos van a ser alrededor de 120 y a veces más, ¿ya? Puesto que esta presión intrauterina va a provocar una compresión de la cabeza, tampoco es recomendable que el periodo se alargue mucho más, ¿ya? Pensando en el flujo que se traduce al feto, ¿cierto? Y esta cabeza comprimida en el canal, por eso tenemos tiempos estimados para el proceso del expulsivo y no pretendemos que se alargue mucho más tiempo, incitando a la mujer a pujar muchas más veces, porque tenemos un tiempo definido, como les digo, porque la compresión de la cabeza y la presión intraamniótica elevada, esto también pudiera no favorecer mucho, ¿cierto?, al bienestar fetal. Entonces, se intenta que ojalá el expulsivo sea lo más corto posible, ¿ya? Y muchas veces nosotros como matronas, induciendo estos pujos dirigidos o sometemos al feto, a la madre, ¿cierto?, primero a cansarla innecesariamente antes del tiempo necesario, y al feto someterlo a este aumento de presión cuando todavía no era necesario someterlo a ese estrés, ¿ya? Así que por eso se los quise poner diferenciado para que veamos justamente cuáles son los pros y los contras de algunas acciones que nosotros mismos hemos tomado en el tiempo, que a lo mejor no son tan beneficiosas como pensábamos, ¿ya? Eso entonces, chicos, esta es la clase de fenómenos activos y pasivos. En resumen, me gustaría que les quedara claro que los fenómenos activos son principalmente la contracción uterina, que es la que nos va a generar todos los fenómenos pasivos, y los pujos maternos, ¿ya? Que nos van a hacer finalmente salir, ¿cierto?, el feto a través del canal y luego la placenta, ¿ya? Eso entonces. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, ¿cierto? Podemos hacer mensajes a través de la plataforma o bien a través de mi correo, que también se lo he compartido en más de una oportunidad. Eso entonces es la clase.